jueces, ¿es así? Hablamos del nombre del libro, hablamos de la estructura, si no recuerdo mal, la estructura, ¿no? Las características del juez, qué características debe de tener, cuál es la función de un juez en medio del pueblo, y pues entonces ahí nada más quedamos, ¿sí? Nombre, la característica, y nada más. Bueno, preguntan entonces. Bueno, toca eso, sí, es cierto. Es cierto, quedamos en el nombre, autor anónimo, la función de los jueces que Dios suscita, son tareas temporales. Samuel, el último de los jueces, y que en realidad hablamos del arco de tiempo que cubre este libro, del 1925 al 30, con la suerte de Saúl. ¿Qué función es el juez? No es una función jurídica, sino que más bien es el restaurador de la paz. Bueno, entonces nos faltan dos puntitos nada más, que sería la estructura del libro, estructura y contenido, y luego iríamos al mensaje teológico. Bueno, el libro de los jueces, vamos a la estructura entonces, cómo estructurar el libro para una mejor lectura, para orientar nuestra lectura. El libro se divide en tres partes. Cuenta con dos prólogos. Son dos prólogos. El primer prólogo abarca del capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 25. Lo voy a poner aquí porque igual hay algunos comentarios respecto a los prólogos. La estructura son dos prólogos. Ahora vamos a ver por qué. Prólogos. Luego tenemos como tal el cuerpo de la obra, y después concluye con un epílogo. Dos prólogos. El primero va del capítulo 1, verso 1 al que les dije, capítulo 2, verso 5. Al verso 5. Luego, el segundo prólogo va del capítulo 2, verso 6, retomamos 2, 6, al capítulo 3, verso 6. Ahí me detengo un poco. Y les invitaría a que tomaran nuestro texto y nos ubiquemos en estas coordenadas. ¿Por qué dos prólogos? ¿Por qué dos, por decirlo de alguna manera, dos introducciones? El primer prólogo, capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 5. Segundo prólogo, capítulo 2, verso 6, y termina en el 3.6. El primer prólogo, 1, verso 1, si lo leemos con detenimiento, al menos haremos alguna lectura rápida, se le conoce como un prólogo de tipo histórico-geográfico. Lo que hace el libro de los reyes, de los jueces, es ubicarnos en el contexto histórico-geográfico. Dice, por ejemplo, después de que murió Josué, hace un pequeño, se engancha al libro de Josué
Josué, los israelitas consultaron al Señor. ¿Quién de nosotros subirá primero? Sigue la narración, ven conmigo la región que me ha tocado. Sigue un poco toda la descripción geográfica, donde a la muerte de José, histórica y geográficamente, donde se ubica el pueblo. Por eso es un prólogo de tinte histórico-geográfico. Es a leer con detenimiento. Da ubicaciones muy específicas de donde se encuentra el pueblo justamente a la muerte de Josué. Luego, el segundo prólogo, que corre del capítulo 2 al verso 6 al 3:6, es un prólogo de tipo teológico-doctrinal. Teológico-doctrinal. Ahorita vemos qué cosa quiere decir eso. Capítulo 2, verso 6 dice: Josué escribió al pueblo y los israelitas marcharon cada cual a tomar posesión de su territorio. Aquí hay un anacronismo, como solemos decir. ¿Por qué? Porque ¿cómo inicia el capítulo 1, verso 1? Murió. Después de la muerte de Josué, y resulta que en el 2:6, ¿qué dice? Josué escribió al pueblo de los israelitas. Estaba muerto entonces, ¿cómo? Son dos prólogos con dos objetivos distintos. El primero, a la muerte de Josué, nos ubica en el contexto histórico-geográfico, y el segundo prólogo es teológico-doctrinal. Y por eso en el segundo prólogo la finalidad es otra totalmente, ubicarlos en un contexto teológico-doctrinal. Por lo tanto, la presencia de Josué se vuelve a reclamar, ya no como muerto, sino más bien aquí el segundo prólogo nos presenta a Josué todavía en un discurso hacia el pueblo. Josué despidió al pueblo y los israelitas marcharon cada cual a tomar posesión de su territorio. Mientras vivió Josué y los ancianos que lo sobrevivieron, había hazañas de parte del Señor. Bueno, sigue la narración. En el verso 11, los israelitas hicieron, empieza el drama, los israelitas hicieron lo que el Señor repudiaba. Continúa el prólogo, que va a terminar hasta el capítulo 3, también en el verso 6. Tomaron la narración. Entonces, son dos prólogos, repito, cada uno con su propia finalidad. Uno geográfico y el otro teológico doctrinal. A leerlos en esta perspectiva. Una vez que se leen los prólogos, estamos ubicados tanto en la geografía como en la finalidad del autor, entonces entramos ahora sí ya a los 12 jueces, que sería el cuerpo propiamente de la obra. El primer juez será Otoniel, que empieza en el capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, el cuerpo del hijo va a correr del verso 3, capítulo 3, verso 7, y va a abarcar hasta el 16, capítulo 16, verso 31. Verso 31. ¿Qué cosa contiene todo este bloque, además de ser el cuerpo? Contiene la vida, la obra y la misión de los 12 jueces. 12 jueces. Los 6 menores y los 6 mayores, como coloquialmente se les identifica. Ya dijimos en el encuentro pasado a qué se refiere esta denominación de mayores y menores. Se refiere a la duración de su misión, nada más. Algunos son muy breves, por eso se les llama jueces menores, otros tardan un poquito más, jueces mayores. Entonces, la vida, la misión,
la vida, la misión, la obra de los jueces se va a encontrar del capítulo 3 hasta el capítulo 16. De hecho, esta parte de la estructura la debimos haber visto antes de las características, pero recuerden que fue una duda que surgió como era un juez y decidimos brincarnos un poquito este apartado. Pero ya con lo que vimos la semana pasada se entiende por qué mayores, menores, qué hacían, a qué se dedicaban. La tercera parte, al igual que la primera, termina con dos apéndices o dos finales. Ahorita hacemos un comentario respecto a esta parte un poco curiosa en algunos libros de la Sagrada Escritura, porque tienen algunos dos introducciones y dos finales. Esto tiene por ahí alguna respuesta. El libro de Josué, de los jueces, cuenta también con dos finales. Uno que va del capítulo 17 al 19, lo vamos a poner aquí, bueno, están epílogos, o también podemos decir dos finales. El primer final entonces abarca de los capítulos 17 y 19. Este final, en que se centra para cerrar el libro, relata la fundación del santuario de Dan, hecho que tuvo lugar después de que esta tribu emergiera desde la pequeña región que había correspondido a su vez de Judá, Efraín y Benjamín. Bueno, vamos a ver al menos los títulos 17 y 19 de los jueces. Dice ahí, no sé cómo diga la Biblia de Jerusalén, cómo titula el 17. El santuario privado de Micá. El santuario privado. Historia de Micá, sí. Yo traigo otra Biblia, que es la Biblia del pueblo, y dice la confederación israelítica, Micá, el ídolo y el legendario. Sí, bueno, del 17 al 19, el crimen de Gibea, sí. Bueno. Este es un primer final del libro de los jueces. ¿Qué cosa nos narra del 17 al 19? El 17 al 19 nos narra un acontecimiento que va a marcar la vida del pueblo, porque en estos capítulos se narra la institución del santuario de Dan. Dan, así como se escucha. Dan. Voy a leer aquí un poquito lo que el autor nos comparte. Dice: en esta sección, o en este primer final, se relata la fundación del santuario de Dan, hecho que tuvo lugar después de que esta tribu emergiera desde la pequeña región que le había correspondido en suerte entre Judá y Efraín, al este de Benjamín, hacia el norte de Palestina, en la frontera con la región donde nace el Jordán. Bueno, nos da coordenadas geográficas. Buscando un territorio para establecerse, durante el viaje se adueñaron de un ídolo, del sacerdote y de los objetos del santuario doméstico que se había construido en el ermita Micá, y con ellos establecieron el santuario de Dan, capítulo 17 a 18-19. Este santuario se ubica en el norte, allá lo dice la coordenada geográfica, donde nace el Jordán. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia o por qué mencionar este acontecimiento? Porque la tribu se apodera, se adueña de un santuario pagano, no solamente del lugar geográfico, sino, como dice el texto, también del ídolo, y ponen en función a un sacerdote levita, es decir, a
a un sacerdote pues autorizado, porque acuérdense que de las tribus a Leví le es encomendado el servicio sacerdotal. Es desde luego una falta, una infidelidad, una violación a Yahvé. ¿Por qué? Porque se le pretende dar culto desde un templo pagano. Desde un templo pagano. Ahí empieza un poco ya la decadencia del pueblo, que después, el libro que sigue, Samuel, viene la decadencia del pueblo porque no se construye, porque se adueña del templo pagano, porque empieza a darle culto, empieza a servir a un ídolo pagano. Y lo que va a, ¿cómo decirlo? Pues a derramar el vaso, ¿cómo se dice? La gota que derrama el vaso, es justamente que el que se pone al frente de este templo pagano es un sacerdote levita, es uno que verdaderamente estaba autorizado. Aquí empieza, repito, la decadencia del pueblo, que se va, ahí terminaría la infidelidad. Luego, en el 19 o 20 en adelante, da inicio, en el 19 ya se anuncia. En el 19 ya se anuncia. El 19 al 21, ¿qué cosa nos narra este último final? Narra los hechos trágicos que condujeron a la casi destrucción de la tribu de Benjamín por mano de las demás tribus debido al delito cometido contra la concubina de un levita de la ciudad de Gibea. Por eso, en el capítulo 19 dice el crimen de Gibea. Ustedes pueden leer detenidamente el crimen lo lleva a cabo uno de los que pertenecen a la tribu de Benjamín. No sé, la Biblia de Jerusalén, cómo le ponga el 19, debe de hablar un crimen, desde luego. El levita de Efraín y su concubina. El levita. Pero es que tú Ese es el 19. el crimen de Gibea y la guerra contra Benjamín. Todo el epílogo es el crimen de Gibea y la guerra contra Benjamín. Crimen de Gibea, la guerra de Benjamín. Bueno, sí, engloban el crimen, el delito que se comete ahí, la violación a la esposa de Levita. Un acto atroz, ustedes lo podrán leer. A este crimen, las demás tribus obviamente pues se levantan en armas, con violencia contra Benjamín por este crimen que se cometió contra la esposa de Levita, lo que lleva casi a la destrucción de la tribu de Benjamín. Benjamín prácticamente es arrasado justamente por el crimen de uno de sus integrantes. El capítulo 21 habla del restablecimiento de la paz. El restablecimiento de la paz, los israelitas habían hecho este juramento en Mizpah: ninguno de nosotros dará a su hija en matrimonio a ningún benjaminita. El modo del cual ellos trataron de establecer la paz con la tribu de Benjamín después de este tremendo crimen fue no tener ninguna relación, ni siquiera que sus hijas se casaran con los benjaminitas, lo que después va a desembocar en otras cuestiones ya más de tipo social, de gran desprecio por esta tribu. Ya desde aquí, desde el libro de los jueces, se comienza a vislumbrar lo que será a continuación prácticamente la suerte del pueblo a partir de la constante infidelidad, porque recuerden ustedes que les decía la semana pasada que el estribillo que se repite constantemente en este libro es: los israelitas hicieron lo que a los ojos del Señor estaba mal, y suscitaba otro juez, ¿no? El juez venía, los liberaba, establecía la paz, un periodo de tranquilidad, el juez terminaba su periodo
Y luego, otra vez, ¿no? Los israelitas hicieron lo que los ojos les iban a mal. Es un estribillo que se repite constantemente. Y entonces Yahvé constantemente estaba haciendo surgir jueces para restablecer la paz. El libro termina en esta estructura de infidelidad, clamor, paz. Es una estructura que sigue el libro. Hay infidelidad, por lo tanto surge el clamor, luego se restablece la paz, luego viene otra vez la infidelidad, clamor, paz. En esta secuencia el libro termina con una aparente paz. Y digo aparente paz porque en realidad queda la tensión. En el libro se guarda todavía una tensión. ¿Por qué? Porque el libro termina con un gran crimen. El crimen que se comete contra la esposa de este levita, ¿no? Termina con un gran crimen, tratan de restablecer la paz, pero en realidad en su interior sigue estando esta tensión. Hasta que surge Samuel, que será el siguiente libro, el libro de Samuel. Samuel en realidad entra al frente del pueblo y lo toma con esta tensión. Lo toma con esta tensión al punto que el pueblo ya no quiere jueces. Ahora quiere reyes. Aquí empieza a despuntar un poco la monarquía, el tema de la monarquía. Pero a ver, ¿por qué el pueblo ya no quiere jueces? ¿Por qué ya no quiere ser regido o gobernado por un juez? Que el juez, como lo dijimos a lo largo de hecho varias veces, es temporal, no es uno que esté siempre en funciones. ¿Por qué el pueblo ya no quiere jueces? ¿Por qué va a empezar a clamar por un rey? ¿Fracasó el proyecto de Yahvé de establecer jueces? Podemos calificar el periodo de los jueces como un periodo, pues valga la expresión, fracasado, no se dio. Por la necedad de los israelitas a querer ser gobernados por reyes como en Egipto, algo así. Por un lado está eso, por un lado está el atractivo de los demás pueblos, reinos, imperios, como le queramos llamar, ¿no? Son potentes, son poderosos. Egipto tiene un faraón, Babilonia tiene un rey y así sucesivamente, ¿no? Asiria y todos los demás tienen reyes, son reinos estables, poderosos. Una razón es esa. Israel quiere ser como los demás pueblos o como los demás reyes, ¿no? Quiere ser como los demás reinos. Hay un atractivo ahí. Pero además de eso, ¿por qué ya no quieren reyes? Ya no queremos reyes, ahora queremos jueces. Ya no queremos jueces, ahora queremos un rey. Les faltaba continuidad, es decir, uno venía con una idea, la implementaba, luego venía otro, y un rey pues se sigue siempre con lo mismo. Un poco de continuidad, ¿no? No había continuidad, querían algo más estable, más, ¿cómo decirlo? Sí, con esa cosa de un reinado puede dar eso. A nivel, perdón, sí. A nivel de justicia, porque acuérdense ustedes que la finalidad del juez era establecer la paz, la justicia, liberar. En esa tarea del juez, ¿por qué los israelitas ya no tienen jueces? Porque la finalidad es buena, establecer la paz, ¿cómo decirlo? El orden, la prosperidad. Porque el costo era muy alto. No habían visto, los israelitas no habían vivido la liberación de Egipto. Sí, recordemos que la generación de los jueces ya no es la generación que salió con Moisés y con Josué, es una nueva generación. No vieron, no experimentaron los prodigios. Pero a nivel de justicia, planteo la pregunta, a nivel de justicia, es decir, los jueces cumplieron con su misión. Sí. ¿Por qué no quedaron enamorados de esos resultados? Los resultados fueron buenos, algunos breves, otros más largos. Por su necedad de
querer imitar a los otros países. Volvemos a la necedad. Además de la necedad, ¿Querían castigos? ¿perdón? ¿Querían castigos? Querían castigos, preferían los castigos. ¿Qué va a hacer? Para gobernar y unificar a un pueblo disperso. Para gobernar y unificar. La dinámica de los jueces es esta: llegar, restablecer la paz, la justicia, el orden, la armonía, hacer el pueblo próspero e irse. Solo es eso. La función es clara, es buena, lo lograron en la medida, en sus periodos lo lograron. ¿Por qué Israel no quiso entrar en esa dinámica? La infidelidad siempre podía. La infidelidad podía más, era más fuerte. Es una respuesta de atrás. La infidelidad. ¿Por qué Israel no quiso entrar en la dinámica de Dios? Bueno, ya prácticamente lo dije. El proyecto de los jueces no fue un proyecto fracasado, no, independientemente de la personalidad de la jueza, de cada juez, no fue un proyecto fracasado. ¿Qué cosa es lo que fracasó? Que el pueblo no quiso entrar en la dinámica de Dios, en la dinámica de Yahvé, que es orden, es disciplina, es prosperidad, es paz. El proyecto era bueno, Creo que ese es el término adecuado. El pueblo nunca se identificó con el proyecto de Yahvé, con el proyecto de Dios. No se identificó y ellos llevaron el proyecto a declinar, a fracasar, entre comillas. El proyecto era muy bueno, una persona que viniera, estableciera la paz, la justicia, la prosperidad, y que se fuera, porque el que gobierna sigue siendo Yahvé. El proyecto de los jueces fue un proyecto bueno. Fracasó, entre comillas, repito, porque el pueblo no se identificó con este proyecto. El pueblo se miraba, se veía más, ahora se viene el aporte, el pueblo se veía más en los otros pueblos, en los otros reinos, que en sí mismo como pueblo. El pueblo llegó más bien a ver a Yahvé, a ver a Dios como un servidor, uno que está, algún problema le llamamos y que lo resuelva, a servirse, ¿no? A servirse de, pero no a servir a Dios. El pueblo terminó viendo a Yahvé como un servidor, como uno que soluciona problemas y ahí se acabó. Pero ellos nunca se identificaron con el proyecto de Yahvé. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita que hablamos de que el pueblo solamente vio a Dios como uno que sirve, que resuelve, pero no identificarse con Él. Las famosas tentaciones que leímos el domingo pasado justamente, es una solamente, por decir, una de las tentaciones que sigue estando vigente hasta nuestros días. ¿Cuál era la segunda tentación del domingo pasado? ¿Qué decía la segunda? Esa es la tercera. Lamentarse del pináculo, no de la parte más elevada. Dice el estribillo repetitivo de las tentaciones. ¿Cuál es? Todas las tentaciones vienen por sí, no, por un condicional. Si eres el Hijo de Dios, obviamente el demonio sabe que lo es, pero nunca de su boca va a salir una verdad. Dice San Juan, es el padre de la mentira, desde siempre son mentirosos, dice San Juan. Bueno, el estribillo propio de la tentación es este: si eres, poner en tela de juicio, poner en duda la divinidad, la potestad de Dios. No vamos lejos, es un estribillo que se repite varias veces desde el primer día de la vida de Jesús hasta el último. Cuando Jesús está en la cruz, es el estribillo que se repite desde abajo, ¿no? Se lo repiten al menos 3 veces. ¿Qué le dicen los que están abajo? Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios,
sálvate a ti mismo. Haz uso del poder que tienes, úsalo a tu favor, ¿no? No lo uses para salvar a los demás, úsalo para ti. La tercera vez, si eres el Hijo de Dios, desiste de esta locura. Es el estribillo propio de las tentaciones. Lo que fracasó en el desierto, el demonio por última vez lo intenta en el último suspiro de Jesús, y entonces manda a sus mensajeros a gritarle desde abajo: si eres. Es el estribillo propio de toda tentación. Recuerden esto: el corazón de toda tentación, llámese como se llame la tentación, el corazón de toda tentación es hacernos creer que Dios ya no está, que ya se olvidó, que ya nos abandonó, que ya no va a regresar, que ya no tenemos nada que esperar, ¿no? Y que por lo tanto lo que el demonio nos está ofreciendo es la mejor opción, ¿no? Ante la ausencia de Dios, lo que yo te ofrezco, dice el demonio, es lo último que puedes agarrar, ¿no? Como cuando se compra algo en rebaja y estamos esperando que ofrezcan menos, ya no hay, pues esto es lo último, pero lo gano, ¿no? Ese es el corazón de toda tentación, es hacernos creer que Dios ya no está. Por eso en la crucifixión, en esta profunda soledad que Jesús experimenta, la mejor propuesta que tiene en ese momento es bajarse de la cruz, salvarse a sí mismo. De fondo está ahí una gran provocación de que le está diciendo el demonio: mira, tu padre ya te abandonó, tu padre ya se fue, ya no está contigo, mira cómo te tiene, te cuesta respirar, ya cada uno lo puede ubicar en nuestro propio contexto personal, ¿no? Y dice: no, lo que te ofrezco es lo mejor que tú pudieras aceptar en este momento. Bueno, la segunda tentación dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿no? Lánzate, porque está escrito. ¿Qué libro cita el demonio, por cierto? A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Sí, desde la Biblia, pero en concreto, ¿qué libro? El libro del Deuteronomio, que por cierto es una frase, es una cita que está en el escudo de Puebla. ¿Sí? Cuando era el escudo de Los Ángeles, ahora somos de Zaragoza, pero en el escudo real dice esta cita: Angeli sui mandavi, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Habrá, por curiosidad, en internet, incluso ahora lo pueden hacer, escudo de Puebla, gira en torno al escudo la cita de Deuteronomio, Angeli sui mandavi. Bueno, el demonio pues cita no al escudo de Puebla, sino el libro de Deuteronomio, que dice así, ¿no? Jesús le contesta: pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué cito esta segunda tentación? Porque tiene que ver con el libro de los jueces en cuanto a que el proyecto no fue adelante. El demonio en realidad, ¿qué consiste esta tentación? ¿Qué le está proponiendo en realidad? Más allá de lanzarse del pináculo de esta parte elevada, ¿qué le está proponiendo? ¿Cuál es la tentación en realidad? Porque las tentaciones de entrada son lógicas, es decir, funcionan con la lógica humana. Cuando se ven con la lógica de Dios, ya no funcionan. Algo está mal ahí. Antes de dar la respuesta en la segunda, la primera tentación, cuando le dice, después de que Jesús tiene hambre después de los 40 días, es lógico que después de 40 días tenga hambre. Por lo tanto, es lógico que al hambre se le responda como pues comiendo, ¿no? Comiendo. Lo que el demonio le está proponiendo es lógico. Vamos a citar aquí a los memes. No encontramos fallas en su lógica. Le dice: tienes hambre, pues conviértelos en pan y come, porque lo lógico es que al hambre le corresponda la saciedad. Está bien, la propuesta es buena. Pareciera que el demonio se está preocupando por algo válido. Es bueno que te preocupes por el hambriento, casi lo podríamos felicitar, ¿no? Pero cuando Jesús abre la propuesta, descubre el anzuelo en el interior. Porque el demonio no está preocupado por el hambre, le está proponiendo un acto más grande del egoísmo
¿Tienes hambre? Sáciate, come, atibórrate, llénate. Tú satisfácete para ti. Utiliza el poder que tienes para ti mismo. Entonces, en la lógica humana, las tentaciones se pueden justificar. ¿Cuántas cosas no hemos justificado? ¿Cuántos errores no justificamos desde la lógica humana, no? Y dice Jesús, no. Sí, es cierto, tengo hambre y voy a comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando todos los demás estén a la mesa. Sí, voy a comer cuando todos los demás también coman. No es para mí, no es para que me atiborre, para que yo me llegue. Bueno, la segunda tentación, que es la que nos interesa en realidad, cuando el demonio le propone que se lance de esta parte elevada, ¿qué cosa le está proponiendo en realidad a Jesús? En el fondo le está diciendo, usa a Dios, utilízalo, que te sirva. No le sirvas tú, que te sirva Él. Por eso es Dios. Es una tentación que toca la espiritualidad de todo creyente y en la que hemos estado muchas veces tentados o a veces hemos caído. Cuando el demonio nos dice, pues que haga algo, vas a misa todos los domingos, comulgas, eres ministro, compras boletos para la rifa, ahora Dios que te sirva, ¿no? Que haga algo por ti. Esa es la tentación, que Dios nos sirva. Porque hacemos tanto por Él que es justo que Él también se ponga, sea el sirviente, pues, porque de hecho Dios sirve, es cierto, pero no es sirviente. Lo que el demonio le está proponiendo en el fondo es, usa a Dios, utilízalo a tu favor, que haga algo, no le sirvas tú, porque tú ya hiciste demasiado, ¿no? Lo que acabo de citar, vas a misa, comulgas, confiesas, eres ministro, eres lector, vendes boletos de la kermés y la fiesta. Ya, ahora hay que haga algo. Entonces, esta es la tentación en la cual el pueblo de Israel cayó. No entrar en la lógica de Dios, no entrar en el proyecto de Dios. Se quiso hacer su propio proyecto. Y en su proyecto está contemplada otra estructura, la de la monarquía, los reyes, que vendrá ahorita con el libro de Samuel. Entonces, ¿cuál es el mensaje teológico del libro? Una vez que ya hablamos un poco de estos finales. Déjenme compartirles. El mensaje teológico, es decir, lo que el libro quiere comunicarnos en realidad, al menos Miguel Ángel Tabe nos lo presenta en cuatro pequeños puntos, el mensaje teológico. El primer punto, dice Miguel Ángel Tabe, los israelitas hacían el mal a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, a lo cual, Yahvé siempre respondía al gran pecado de idolatría. La idolatría bíblicamente se considera, o también se entiende como prostitución o adulterio. Entonces, el mensaje teológico se articula así. Prostitución, adulterio, a lo cual correspondía un castigo. Dios castigaba entonces sus pecados, permitiendo la opresión de sus enemigos. Vamos a ponerlo, no hay problema. Vamos a articularlo para que al final hagamos una última reflexión. Entonces, prostitución o adulterio, a lo cual le correspondía un castigo. El castigo consistía en que
Yahvé permitía que los opresores los sofocaran, asfixiaran al pueblo. Luego, en esta amarga situación de tener al enemigo encima, oprimiendo, violentando, lastimando, en esta amarga situación el pueblo clamaba a Dios que tuviera piedad y misericordia. Entonces, el castigo, que repito, consistía en que los enemigos los oprimieran, venía el clamor. El clamor consistía en dos cosas: pedir piedad y misericordia. Misericordia. El clamor redundaba en dos peticiones nada más: piedad y misericordia. No recuerdo si ya alguna vez hablé del término misericordia, al menos en el Antiguo Testamento. Misericordia, si la palabrita la tomamos del latín de donde viene, misericordis, ¿no? Un corazón arrepentido, un corazón, cordis, miseria, un corazón arrepentido, así triste, una cosa así. Si lo tomamos del latín, pero misericordia en el Antiguo Testamento es un término muy interesante. Misericordia viene de la palabra rahamim. Rahamim quiere decir vientre, útero materno. Es una expresión verdaderamente profunda. Cuando le pedían, entonces, misericordia en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el misericordis, el corazón arrepentido, no. Misericordia, repito, viene de la palabra rahamim, que significa vientre o útero materno. Entonces, cuando por ejemplo en el Salmo 50 decimos: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la culpa, lávame de mis delitos, mira que la culpa nací, que lo leemos los viernes en la liturgia de las horas, en realidad pedirle que a Dios que tenga misericordia, el vientre, útero materno, ¿cómo lo podemos definir? ¿O qué reflexión podemos sacar de esta palabra? Rahamim, vientre, útero materno, quiere decir el espacio seguro, ¿qué más? Cálido, tierno, estás seguro, estás protegido, pero todo esto rodea ¿qué cosa? La vida. Entonces, cuando el salmista o cualquiera que está haciendo oración le dice: Señor, ten misericordia, no le está pidiendo que tenga un bonito sentimiento. ¿Qué cosa le está pidiendo? Consérvame la vida, manténme seguro, manténme en tu vientre, incluso en el Antiguo Testamento, sin que nadie se escandalice, desde luego desde el punto de vista literario. A Dios muchas veces se le atribuyen partes femeninas. A Dios también se le puede identificar con los rasgos de una mujer. Entonces se habla del amor materno y el amor paterno de Dios. Claro, esto nos llevaría a una reflexión teológica mucho más amplia, ¿no? Baste decir que a Dios en el Antiguo Testamento es normal que lo encontremos muchas veces con rasgos maternos. Cuando el salmista, repito, el que está haciendo oración, le dice: Señor de misericordia, está apelando al vientre, al útero materno, y se le dice a Dios. Entonces, misericordia en realidad no es un sentimiento. Misericordia, cuando se le pide a Dios misericordia, se le pide: manténme vivo, manténme, como decía aquí, cálido, seguro, protegido. ¿Dónde más podría estar seguro una criatura? En el vientre de su madre. Cuando pedimos misericordia es: no me saques de tu vientre, no me expongas al peligro, pues. Entonces, prostitución, adulterio, viene el castigo, Dios permite la opresión, del cual surge un clamor con dos peticiones: piedad y misericordia. Ya podemos entender entonces la palabra misericordia. Cuando alguien
te está oprimiendo, te está violentando, lo que quisieras es estar seguro. O estar en casa al menos, dice el poeta Jaime Sabines, la casa nos protege. Bueno, al clamor, Dios Yahvé hacía surgir entonces al juez. Al clamor del pueblo, Yahvé hacía surgir un juez. Uno, dos, tres, cuatro. Hacía surgir un juez que restablecía la paz, la justicia, la armonía y la prosperidad. A esta secuencia teológica, porque es el mensaje teológico, a esta secuencia teológica organizada en 4 momentos, sirve de, bueno, aquí dice en español, sirve de farcilla o de estribillo. El estribillo es algo que se repite, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Salmo, en la misa, ¿no? El estribillo es lo que dice misericordia, Señor. Se lee un párrafo, volvemos al estribillo. A este estribillo, porque se repite, esa es la característica de un estribillo, sirve el estribillo al redactor en la estructura de todo el libro, es decir, es algo que vamos a estar encontrando continuamente. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada que el libro de los jueces es uno de los libros más fáciles para su lectura en hebreo, porque se repite, siempre se repite, siempre se repite. Vamos, seguimos entonces. En este ciclo histórico dedicado a cada juez, esta estructura corresponde a cada uno de los jueces. La alternancia, pecado, castigo, arrepentimiento, salvación, con una sucesiva recaída al pecado que todavía podría poner en marcha la secuencia, la obstinación en el pecado, el pueblo se había obstinado por el pecado, hace que el autor o el escritor concluya el segundo prólogo del libro de los jueces con estas palabras: se encendía la ira de Yahvé contra el pueblo, ya que este pueblo ha quebrantado la alianza prescrita a sus padres. El pueblo de Israel no quiso entrar en la dinámica de justicia de Dios y por eso el proyecto de los jueces no fue adelante. Sin embargo, Dios, Yahvé, siempre se mantuvo fiel a su palabra. Yahvé nunca dejó de asistir al pueblo, aunque éste se volvía siempre al pecado. El libro de los jueces, pues, quiere dejar bien en claro que Yahvé ha sido, es y será el juez, es y será el Dios fiel que siempre mantiene su palabra y que siempre estará dispuesto a escuchar el clamor del pueblo para librarlo del enemigo y mantenerlo siempre en la paz, en la justicia y en la salvación. Si de algo nos tenemos que quedar con el libro de los jueces, es que es un libro que podemos aplicar a nuestra propia vida. Hasta ahora lo hemos visto como historia del pueblo de Israel, ¿no? Hacia afuera. El pueblo es el que siempre repetía este esquema, pero llegada a la parte final, es un esquema o es un estribillo que también podemos aplicar a nuestra propia vida. Hay pecado, al pecado le corresponde no tanto un castigo, sino un estado propio del pecado. Puede ser la tristeza, la desolación, el desánimo, tantas cosas que provoca el pecado. Viene por fin un clamor personal, al cual viene una respuesta siempre de Yahvé. La reflexión final en la cual nos quiere meter Miguel Ángel Tabe es que el esquema repetitivo del pueblo de Israel es el esquema que se repite en cada hombre. Y lo rescatable de todo esto es que Dios siempre es fiel, siempre se mantiene fiel. A toda infidelidad humana hay una esperanza de salvación. Y lo vemos en el libro de los jueces. ¿Cuántas veces Dios no tuvo que estar suscitando jueces para salvarlo, para rescatarlo?
Si eso, repito, lo aplicamos en nuestra vida ahora que estamos justamente en Cuaresma, ¿cuántas veces Dios no ha suscitado algo o alguien en nuestra vida para rescatarnos, para salvarnos? ¿Cuántas veces este esquema, a lo mejor nosotros personalmente, no lo hemos repetido? El libro de los jueces lo único que hace es confirmar la fidelidad de Dios, y que si el proyecto de salvación se detiene, no va adelante, muchas veces en nuestra propia vida, ya hay una reflexión personal, si no va adelante, no es porque Dios ya se haya desentendido o ya no funciona el proyecto, sino porque muchas veces nosotros no nos identificamos con el proyecto salvífico, ¿no? Se nos hace, no sé, se nos puede hacer ingenuo, descabellado, inalcanzable, no va a funcionar, y cuando ponemos nuestros criterios por delante del proyecto, es donde empieza a torcerse ahí un poco el camino. No sé si hay algún comentario, alguna aporte final. Sí. Yo tengo la duda, pero entonces, si Dios castigara, ¿sí les manda castigo? Sí, lo que es. Bueno, en este esquema, la palabra castigo hay que entenderlo no como un proyecto de Dios. No es que Dios tenga un proyecto de castigo, sino como consecuencia de la prostitución, infidelidad o adulterio. El castigo es consecuencia de, no es un proyecto que Dios tenga, no es un plan de Dios. El plan de Dios no es castigar, es lo que nos dice el libro de los Reyes. El plan de Dios es de Dios, es salvar. El proyecto de Dios es salvar, no hay otro. ¿Por qué entra este episodio de castigo, de dolor? Porque es producto, es consecuencia justamente del adulterio o de la infidelidad, ¿no? Es como, por ejemplo, el niño pequeñito, los hijos que quieren entrar a ayudar a la cocina y uno de ellos se quema o se lastima. No es un castigo, es una consecuencia de no saber todavía gestionar algo que más adelante lo van a hacer, desde luego, más adelante, pero entonces no es un castigo porque la intención era buena, sino es consecuencia de algo que todavía no se sabe manejar. Es un aprendizaje. El pueblo no está enterado todavía de esas cosas, por lo tanto tiene que aprender, tiene que madurar, incluso para que pueda y sepa decir no al mal, a la infidelidad. En la respuesta de las tentaciones, ¿no? Jesús siempre le dice no. Lo interesante de las tentaciones es que Jesús siempre responde a las tentaciones con la palabra. Las tres tentaciones dice, cuando Jesús responde es, está escrito. Jesús nunca cita otros textos más que la palabra, porque la palabra es la única que tiene la fuerza para frenar el mal. No cita, por ejemplo, la legislatura. No cita la legislatura, no dice, bueno, es que ya ahora podemos acceder a estas cosas y desconectar la eutanasia y el aborto, ya podemos matar, ¿no? Jesús sigue diciendo, está escrito. Pero es que los legisladores dicen que ya podemos, pero está escrito. Sigue estando escrito, no matarás. Dios no nos ha dado permiso de matar, dice Jesús, ¿no? Entonces, saber responder siempre con la palabra. En lo que el pueblo no pudo hacer, y por eso constantes infidelidades, prostituciones y adulterios. Volviendo a la pregunta que usted hacía, Dios no castiga, el castigo es consecuencia de la infidelidad. Pero entonces es una interpretación del pueblo, que de repente uno dice, es que Dios me está castigando por algo. Ajá, sí, bueno, sí que es una... mire, no sé hasta qué punto el pueblo lo interpretaba como un castigo divino. Lo que sí sabía el pueblo es que Dios era el único que lo podía librar de esa pena, de ese dolor, de ese sufrimiento.
No sé hasta qué punto el pueblo culpara a Dios de esa situación, pero lo que sí sabía es que era el único que podía sacarlo de esa situación. Algo había comprendido el pueblo, sí, que él era el único, que Yahvé era el único que podía librarlo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Pero seguía entonces el pueblo en el conocimiento de la palabra. Perdón. El pueblo de Israel seguía entonces, a pesar de que entiendo ya había estos jueces llegaron en parte como para que conocieran también a Dios y todo lo que habían olvidado antes. Resulta que ahora ellos seguían todavía en el desconocimiento, ¿entiendes? Sí, el pueblo, a pesar de ser una generación joven o nueva, ya de sus antepasados, han recibido, ¿cómo decirlo?, la instrucción, el conocimiento de Yahvé. Es decir, ellos no lo vieron actuar, pero sí lo han recibido como herencia. Si saben quién es Yahvé, no lo vieron, esos prodigios, pero sí saben quién es, si lo conocen a través de sus antepasados. Sí hay un conocimiento de él. Y se puede interpretar que ahorita Israel sigue oprimido, ¿no?, por sus enemigos, siendo un pueblo por tantos dioses paganos, ¿no?, que sigue habiendo esta consecuencia hoy en día en el pueblo de Israel, ¿no?, se ve tan oprimido. Pero no tiene como nosotros. Gracias. Tiene dioses. La situación actual de Israel es complicada. Es complicada. Yo interpretaría como un extravío. El pueblo está extraviado, ha perdido un poco el horizonte. No hay una fuerza propia que ahorita, al menos ahorita, lo identifique como pueblo. Son varios grupitos, varias. Sí. Por ejemplo, en Jerusalén están los Mesharim, que son los más radicales, los más recalcitrantes, pero son poquísimos. Ya poco a poco se empiezan a desmembrar, porque ya no ven esperanza por dónde, ¿no? Seguir esperar que ya por todos lados se habla del Mesías presente, Jesús. Entonces es un pequeñísimo grupo que ya no tiene esa solidez de un tiempo, ¿no? Justamente esta mañana que hablaba con en el seminario con los seminaristas, les hablaba un poco de la ramificación del judaísmo, donde por eso digo que es más bien como un estadio ya del mismo judaísmo. Los judíos de Wall Street ya no son los judíos de Jerusalén, ¿no? Los judíos de Wall Street ya comen hamburguesas y toman Coca-Cola. Ya entran a las sinagogas con sus esposas y se sientan en el centro con sus esposas, cuando en el judaísmo tradicional no, las mujeres van arriba, ¿no?, tienen un lugar aparte. Es decir, yo más bien, más que una opresión, un castigo que estén sufriendo ahorita, es un extravío, es un pueblo que está extraviado, necesita un rumbo, una luz, algo que lo siga guiando, porque los textos, por muy antiguos, ya no dan más. Ya los textos ya dijeron lo que tenían que decir. El Mesías tenía que venir, ya vino, ya se fue, ya resucitó. Los textos ya no van a decir más. Y si bien leyendo digo que no está mal, ¿verdad? Pero los textos ya dijeron, los textos ya hablan. Y como que querer que alguien que diga otra cosa ya no lo van a hacer. Entonces, sí, o sea, es como una película que ya vimos y que la seguimos viendo esperando a que él se muera, ¿no? Que es otro final. Ya no, lo que le dan los 20 años es eso, ¿no? Entonces, es un pueblo que está envejeciendo ahí en lo mismo. No han querido abrir la ventana para que entre el sol y el aire. No sé si son imágenes que estoy utilizando nada más para describir un poco la situación. Entonces, no es tanto la opresión del castigo, es que no han querido abrir la puerta, la ventana para que entre la luz, para la expresión total, la luz. Sí, es triste, es dramático ver cómo pues, se va apagando poco a poco. ¿Alguien había pasado? No. Bueno,
ya es hora de... Padre, Sí. nomás comentó que sigue el primero de Samuel. Sí. ¿Ruth no la vamos a ver? No sé si en la primera clase que afrontamos los históricos les decía que vamos a ver la columna vertebral de los históricos, que son Josué, ya lo vimos, jueces, Samuel, Samuel y Reyes. Samuel y Reyes, que constituyen en realidad la historia de Israel. Les dije en un momento que Ruth y los demás son redacciones particulares, son redacciones propias, mejor dicho. Son redacciones propias. Redacciones propias quiere decir que no siguen una línea histórica, que no se conectan con otros libros. Son redacciones particulares, ¿no? Con su propia riqueza. Y entonces los que sí se conectan y nos llevan de la mano en una historia es de Josué, jueces, como acabamos de ver, hay una conexión. Luego Samuel, en la combinación, terminan los jueces, sigue la monarquía con Samuel, y el fracaso de la monarquía o la caída de la monarquía con el libro de los Reyes. Entonces les propuse que viéramos esta espina dorsal de ese bloque. Esta es la espina dorsal. Los demás son redacciones propias, interesantes, muy buenas, sí, pero que no entran en este carrusel. En este carrusel no entran. Bueno, ¿alguna cosita más? Nada. Jueces o jueces. Juez. Suscitaba el juez y el juez era el juez. Bueno, si Dios lo permite, entonces la próxima semana entramos al muy interesante libro de Samuel con la monarquía, que dicho sea de paso, es el esplendor históricamente hablando del pueblo de Israel. Con la monarquía se vamos arriba. Templo, lujos, pero también cuesta. Les cuesta un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias.